Ok. Vandeham Sri Guru Sri Uttapara Kamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam. Gaura Shakti Swarupaya Rupavanu. Bueno, lo que ha sucedido es que Guru Maharaj fue a Madhuban y Padmanabha Maharaj también estaba allí, entonces por un mes ellos estaban dando clases casi todos los días. Y es un poco eh, difícil, un desafío continuar con las clases después de eso, entonces es un poco difícil. Es como, imagínense una banda que abre escenario para otra principal como Metallica o Slayer. Entonces, esto es algo así como va a ser. Espero que ustedes puedan sacar un provecho de esto. Bien, yo no sé si han estado escuchando las clases previas, pero vamos a hacer una revisión del segundo capítulo del Jaiva Dharma, el cual era llamado el Vaishnav Dharma es Nitya Dharma. Vamos a ver, sí, ese era el título de hecho, Vaishnav Dharma es Nitya Dharma. Y en ese capítulo Bhaktivinoda estaba estableciendo la función eterna del alma. Y luego, desde ese punto, llegó a la conclusión de que Vaishnav Dharma es la eterna función del alma. Y él compara con otras tradiciones. Y la conclusión es que el Vaishnav Dharma era como la expresión más pura de la naturaleza más fundamental del alma. Y en ese capítulo, luego de que Premdas Babaji había descrito la perspectiva Vaishnava en el Advaita Vad o Advaita Vedanta, luego de ello, Sannyasi Thakur, quien era previamente un Mayavadi Sannyas, y luego recibió un vislumbre un Sudanam puro de este devoto, el quien estaba cantando cerca de él en Varanasi. Él recibió este Bhakti Samskar y él estaba muy feliz con él. Ya no estaba más feliz con la concepción del Advaita Bhatt. Entonces estaba buscando así un devoto y encontró a Premdas Babaji. Y él se purificó completamente luego de que Prendas Babaji le explicó a él la visión Vaishnava de la Advaita Bhatt, de cómo básicamente Sankaracharya es una encarnación de Shiva, y hay toda una razón para ello, para la aparición de Sankaracharya. En ese punto, Sannyasi Thakur como que dejó
los aspectos externos del Mayavada y Sanyas. Entonces, en ese punto, Vaishnava Sattako, Sanyas Thakur mencionó que, disculpen, mi teléfono está con sonido. Entonces, Sanyas Thakur menciona que Prendas Babaji, quien lo aceptó, a quien él aceptó como su guru. Y en ese punto Prendas Babaji dijo, yo nunca he dado instrucciones para las cosas externas, solo hablo acerca del Siddhanta y hablo acerca del Lila y yo no doy instrucciones acerca de cosas externas como el ropaje, por ejemplo, la vestimenta. Y cuando yo leí eso estaba como este es un acercamiento esencial, que básicamente una vez que tu corazón está purificado, de hecho ahí comienzas a identificarte con tu devoto y allí te empiezas a vestir como un devoto. Y por supuesto, la forma en que se explica en el occidente, por ejemplo en el oeste, en el lado occidente, lo que sigue sucediendo es que cuando las personas comienzan a venir al templo, porque hay una prédica dentro de la filosofía, hay como un impulso a vestirse como un devoto. Lo primero que llegas al ashram y te visten como brahmachari y sales a las calles. Y un poco lo opuesto de lo que el Jaiva Dharma está diciendo aquí. Lo cual, primero tú purificas tu corazón. Me refiero a que no tiene que ser así necesariamente, pero se explica, ¿no? De cómo tú purificas tu corazón y te acercas a ser un devoto, ahí brota de la esencia esa necesidad. Y yo recuerdo la primera vez que estaba en un lugar público usando mi dhoti, fue hace bastante tiempo, como 17 años atrás, cuando decidí volver un monje y vine de Finlandia a California, donde Guru Maharaj. Entonces, se ha tildado la transmisión del Prabhu. Entonces estaba con un dhoti como un poco vistoso, con una guarda en particular. Se ha tildado nuevamente. Vamos a esperar que regrese. Entonces me acordé de esto cuando leía sentirse como un devoto primero, luego vestirse como un devoto. Entonces, esto está en el capítulo anterior. Y en este capítulo, en el capítulo 3 del Jaiva Dharma, empieza con Sannyasi Thakur cantando Harinam en la noche. Y creo que entonces todo de repente él está cantando y tiene esta visión y maravillosa del Apurkit Mayapur. Este es como una gema en el lago y hay grandes rocas y aparece el templo. Una visión muy impresionante. Y tiene esta visión de Shiva danzando la danza de la devastación cósmica y en éxtasis, llamando a Gauranga, y Brahma está orando a Gauranga, y todos estos semidioses, que cientos de devotos haciendo este gran kirtan. Y luego en la mañana siguiente, él lanza su danda. Básicamente, ¿no? Él alcanzó Bhav, alcanzó el estadio de Bhav, y él está listo para vestirse como un devoto. Entonces tiró su danda en el río y se puso tila y comenzó a cantar el santo nombre en éxtasis y fue a su guru, Premdas Babaji. Entonces cuando Premdas Babaji lo vio, por supuesto estaba con mucho júbilo y lo abrazó. Y él dijo, Premdas Babaji,
mi vida ha sido exitoso porque he experimentado este éxtasis. Y allí en ese momento lo recibió plenamente. Entonces así es como recibe su nombre. Y ese mismo día los devotos comenzaron a reunirse en Pradyumna Kunda, que era donde Premdas Babaji estaba quedando, era el devoto más avanzado dentro de esos kunjas en Bodrum, y todos los devotos comenzaron a ir allí y circunvalando el lugar y en la planta de Tulasi cantando el Harinam. Entonces Vaishnav Das también llegó y comenzó a rodar en el templo, en el piso donde los devotos habían caminado para empaparse de este polvo de los pies de los devotos. Y, y las personas se sorprendían, decirles Vaishnav Das o es increíble. Y dicen algo como, oh, queremos tener tu asociación, y luego Vaishnav Das, que estaba muy avergonzado por eso, y dijo, no, yo solo estoy aquí para recibir la misericordia de los devotos, y ellos me están apreciando ahora. O sea, no, está bien. Entonces él comenzó allí como a exponerse a sí mismo, eh, diciendo todas las cosas de cómo él había sido tan afortunado y había estado tan orgulloso de su nacimiento elevado en una familia brahmana, y el hecho de que era muy un gran sabio, todas estas cosas las habían puesto en un estadio elevado de la sociedad y lo volvían muy orgulloso. Y la verdad es que él, de hecho, tenía la visión real de la verdad y cuán insignificante era él se sentía como esta humildad intensa. Y esto realmente lo impactó en su corazón. Y entonces estaba este hermoso eh, intercambio entre los devotos de humildad y Vaishnavadas. Y luego estaba esta persona en la audiencia, su nombre era Kalidas Ashiri Mahasaya, y este era un brahmana muy, muy sabio. Y él había estado en esta posición elevada como una de la realeza eh, musulmán, y realmente él no recibía ninguna satisfacción allí. Entonces él comenzó en una búsqueda y de una u otra forma terminó haciendo kirtan y de una u otra manera terminó en Mayapur. Entonces él estaba allí, y él estaba un poco perturbado porque estaba muy apegado a esta idea religiosa y estructural de brahmínica. Entonces él también era un gran orador, y él decidió exponer sus preguntas, y específicamente lo que preguntó fue, oh, él dijo, de acuerdo al Manusmrita y otros Shandharma Shastra, la casta brahmana es la más elevada, y de acuerdo a estos shastras, los derechos religiosos, tal como el Sandhya Vandanam, el cual es Gayatri Mantra, los mantras recitados 3 veces por día, todos los días, yo considero ser como el Nitya Karma, las funciones eternas para los brahmanes. Si estas actividades son obligatorias, ¿por qué el comportamiento de los Vaishnavas los postergan? Entonces la forma en que él entendió lo que Vaishnava Das estaba diciendo era como en base a lo que era el deber brahmínico. Entonces todos los devotos le preguntaron a Prendas Babaji, pero en lugar de eso, Prendas Babaji le gustaría que Vaishnava Das respondiera a las preguntas.
lo cual era una movida muy inteligente porque las dudas provinieron de Vaishnavas. Entonces, básicamente Vaishnavas comienza a explicar todo diciendo que básicamente que la naturaleza humana tiene dos tipos de tendencias en relación a lo religioso, y una de las tendencias es Vaidhi y la otra es Raganuga. Y Vaidhi, por supuesto, significa los roles de regulación para la sociedad, y Raganu significa como esta atracción espontánea y amor por Krishna, o Dios. Y él dijo, ¿no? Mientras haya cualquier tipo de influencia en Maya, entonces el Vaidhi Dharma o el camino del Vaidhi es necesario porque necesitamos regularnos del exterior, porque en nuestro estadio interno, nuestros deseos nos sacan del camino religioso del progreso, del camino progresivo hacia Dios. Y luego, en relación a la tendencia de Raganuga, está este Shayan Mukta, el estadio. Quiere decir que la tendencia hacia el Raga, como en el estadio final de los apegos materiales, en camino hacia ello. Entonces, cuando se alcanza plenamente es Raganuga. O sea, antes de alcanzarlo plenamente, ya comienza a ser Raganuga. Y cuando se alcanza plenamente, dejando todos los apegos materiales, pasa a ser Ragatmika. Entonces, es algo muy interesante, ¿no? De pensar que esa es nuestra naturaleza verdadera. Pero al estar vinculados constantemente con los apegos materiales, pensamos que esa es naturaleza, nuestra naturaleza.
Y es algo tan espontáneo el hecho de que nuestros apegos y nuestros deseos están allí presentes. Y es algo muy desafortunado porque si comprendemos que nuestra verdadera naturaleza es estar espontáneamente atraídos a lo trascendente, entonces de esta manera Vaishnava comienza a explicar se comience a explicar de por qué el Brahmana Dharma no está al nivel de Vaishnava Dharma. Entonces, esta conexión con la materia, tenemos esta identidad e idea del falso ego. Como esta identificación con el cuerpo y el sentido de la posesividad del mismo cuerpo, lo que se vincule con el cuerpo. Y luego lo que viene de ello es que estamos inclinados favorablemente a lo que le da placer al mente, el cuerpo. Y los términos para ello son raga, que es apego, y vesha, raga vesh, y vesh como lo negativo. Y Bhaktivinoda explica esto en 3 categorías diferentes. Bhaktivinoda suele categorizar las cosas, lo cual es algo muy útil. Y dice, lo que es en relación al cuerpo son como unas extensiones, como la familia y otras cosas. Y luego está el samadhika, que está vinculado a la sociedad y los ideales. Entonces, los ideales sociales que de alguna forma también nos dan cierto placer, pero nos toman inmediatamente de la concepción corporal y, y nos quita el beneficio verdadero. Y el último tipo, o la última categoría, mejor dicho, es naitika, la cual en relación a la moralidad y lo ético. Y también creo que Bhaktivinoda menciona esto porque está vinculado con lo religioso. Entonces nos vinculamos con la moralidad, la religión que nos da a nuestro cuerpo y mente placer. De hecho, las religiones New Age o como los sistemas espirituales New Age buscan estructurar el ego y quedarse en ese nivel nomás en lugar de ir más allá de ello. Estoy seguro que han tenido una experiencia en cierta manera al respecto. Por ejemplo, si alguna vez quisieron convencer a alguien de ser vegetariano, algo de lo más común cuando yo era joven y me sumergí en lo vegetariano, era como bastante fanático, porque sentía que esa era la verdad más fuerte. Y tenía estos debates con las personas y una de las cosas más comunes que decían eran 2 cosas. Una de ellas es, yo no puedo renunciar a la carne porque me da placer y no puedo renunciar a ella. Y la otra era que es natural para los humanos comer carne. Pero esa es otra forma de decir, no puedo renunciar a la carne porque la carne me da placer. Eso es como un rápido ejemplo de cómo Rag and Desh se juega en el nivel de la ética y la moral. Y luego Bhaktivinoda continúa diciendo de cómo las cosas que perpetúan este falso sentido del ser, Kanaka Kamini Pratishta. Estas son 3 formas que se utilizan muchísimo en el Bhaktivinoda Parivar.
Entonces, Kanaka significa bienestar o cualquier cosa que pueda el dinero comprar. Entonces, básicamente podría decir las adquisiciones o los bienes. Kamini es la lujuria, el placer sexual, y Pratishta es el sentido del ser al conseguir un estatus o reconocimiento en la sociedad. Entonces, estas tres cosas, cuando las pones juntas, eso es un poco, principalmente son los apegos materiales. Entonces, por supuesto, el samsara entra en juego porque perpetúas ese ciclo al tener estos deseos de alcanzar esas cosas, lo cual le hace a uno profundizar en este ciclo en este circuito. Entonces, por supuesto, cuando la conciencia del alma está cubierta por estos deseos de esas tres fuentes, no hay chance de que podamos comprender la verdad espiritual, las verdaderas espirituales. Chithanuraga es el término, las verdades de la conciencia, porque nuestra conciencia está tan cubierta por las influencias materiales, que ni hablar de tener realmente unas experiencias espirituales sustanciales, eso no sucede. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué chances tenemos de salir de ello? En el sadhusanga a veces sucede que a través del sadhusanga uno consigue la liberación, sí, conocer profundamente las escrituras, pero es algo muy extraño. Entonces Vaishnadas continúa explicando que es misericordioso y por ello básicamente revela bien, se congeló nuevamente la pantalla de la transmisión. Vamos a esperar que regrese. Gracias. Yo estaba a punto de decir que como mi señal está muy mal y justo se congeló la transmisión. Bien, volvamos a ver dónde que me quedé. Sí, entonces Sri Krishna revela a los Velas que dan las instrucciones de cómo salir de esta situación, cómo progresar en la vida hacia Prem. Pero el Veda es como, está dividido como en tres partes, ¿no? El Karma Kanda, Jnana Kanda y Bhakti Kanda. Y todo está basado en las personas con adhikar o elegibilidad para comprender lo que es básicamente el nivel de qué implican las ataduras materiales en la conciencia. La forma en que Bhaktivinoda Thakur dice que el Gita claramente establece que hay una progresión. Y básicamente lo que es, primero tenemos que llegar al nivel de karma, que luego profundicemos en este contexto que significa, y luego gradualmente purificarse siguiendo a través del karma yoga, que hacemos acciones sin ninguna motivación personal, lo cual purifica aún más. Y luego a partir de ese estadio vamos a ñam, recibimos el conocimiento del ser, Sambandayani, qué es, y tenemos una mente pura para de hecho enfocarnos en lo que es. Y a través de esa purificación vamos a Bhakti. Entonces hay tres diferentes adhikar, Jnana, Karma adhikar, hay cuatro de hecho, Jnana adhikar y Bhakti adhikar. Y luego Vaishnadas continúa explicando las distintas escrituras para los diversos adhikar. Y
y vinculándonos con los tres adhikar, olvidémonos del yoga adhikar. El karma adhikar es basado en el yoga shastras y vinculado a la sociedad y todas las cosas materiales. Las materiales, relaciones materiales y el comportamiento del mundo. Luego está Jnana Adhikar, es que las escrituras es Jnana o el Shastra lógico, los Upanishad y más. Y luego el Prema Adhikar es Bhakti, Bhakti Adhikar. Eso los Puranas y luego, a ver, vamos a ver aquí. Luego Vaishnav Das, él trata de ver esta idea de la comprensión sobre lo que es el karma y cómo mirar el karma. De hecho, es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es, qué es la acción, de hecho? Y vamos a compartir pantalla aquí un poco, porque hay muchos términos. Ok. Entonces, Vaishnav Das, bueno, Bhaktivinoda Thakur, diferencia entre Shubha Karma y Ashubha Karma. Shubha significa auspicio, un karma auspicioso. Y hay un karma inauspicioso. Y dentro del Shubha Karma, y él explica cómo el Shubha Karma es un tipo de comportamiento en las actividades que nos llevan a como un comportamiento sádvico, que nos lleva a eso. Y Ashubha Karma está basado en bueno, cualquier tipo de actividad pecaminosa o que brinda una satisfacción inmediata de disfrute. Entonces, dentro de este karma auspicioso, Nitya Karma significa el tipo de comportamiento, es como los deberes prescritos a diarios, como lo que Ashir Mahashai comenzaba a preguntar, ¿no? Y mencionar acerca del Gayatri Mantra y todos estos deberes prescritos de las diferentes clases sociales tendrían que desarrollar. Y luego la Naimittika Karma es como cosas infrecuentes, por ejemplo, el ejemplo que se da en Jaiva Dharma es los rituales que tienes que realizar cuando tus padres abandonan el cuerpo. Y luego, lo último, Kamiya Karma, los deseos. El, el tipo que realizas de las acciones para tu propio placer, pero lo haces en el contexto de ciertas regulaciones y vinculados con el Shastra. Y luego, está la Shubha Karma. Y que como devotos debemos buscar rechazar esto, deja sentado Bhaktivinoda Thakur. Entonces, dentro de este ayuda, pues lo no auspicioso está la karma. No sigue las reglas y regulaciones, nada. Y luego está el kukarma. De hecho, son bueno, las actividades más impías. Al menos dentro a nivel global del lado occidente, vemos como la sociedad está como muy vinculada con ayuda karma. No hay sentido de actuar de tal forma que uno pueda avanzar progresivamente en este estadio de purificación de la conciencia. Ese no es el enfoque del mundo. Y de acuerdo a las visiones védicas, este tipo de comportamiento te mantiene dando vueltas dentro del ciclo de samsara. Y este es el punto que Vaishnava está remarcando aquí. Cuando comienzas con el karma, tienes que tratar de enfocarte en el Shubha Karma, entonces gradualmente puedes elevarte. Entonces tu dedicarse puede acercar más a Karma Yoga, donde realizas
que cualquier deseo que estás tratando de satisfacer a través de las inyecciones, de las acciones, no te da realmente una satisfacción plena. Y bien, vamos a volver a las notas. El autor de los Vedas comienza entonces a pensar qué tipo de sociedad, o cómo acomodas la sociedad para que se dirija al Shubha Karma. Y analiza diferentes propensiones y los diferentes tipos de personas y llega a la conclusión del Varnashram Dharma, el sistema del Varnashram Dharma, el cual está como ingeniado para poder impulsar a la sociedad hacia el Shubhakarma. Y por supuesto puedo dar una clase entera o varias clases de cuán difícil realmente es establecer esto o hacerlo en el mundo moderno, en el mundo actual, en el contemporáneo, porque está tan lejos de la comprensión védica de la vida si uno no tiene de desarrollar este estadio puro de la conciencia. Todas estas regulaciones de la sociedad lucen realmente extremadamente como reglas vacías. Entonces, en la esencia del progreso de la vida, esto se puede comenzar a ver realmente como algo restrictivo. Entonces no podría profundizar en eso ahora porque tomaría varias clases. Quizás lo haga en algún momento porque es algo muy interesante para desarrollar, pero por ahora simplemente lo menciono. Entonces, algo muy interesante es que es comprender cuán elevado es el ideal de Varnashram Dharma planteado en Srimad Bhagavatam, que dice, ¿no? Los deberes para todos los miembros de las Varnas en las clases sociales: no violencia, veracidad, libres de enojo, lujuria, y el desarrollo para la ayuda y la complacencia de las entidades vivientes. Entonces vemos que escuchando esto, ¿no? Desde el aspecto moral, y es algo que dentro del occidente no es que solemos pensar en estos términos espirituales. Entonces este nivel de pureza, de sattva, es algo preliminar dentro del camino espiritual. Entonces es comprendible cómo Bhagir Mahasaya preguntando acerca de estos tópicos y comprendiendo así realmente lo que es el Dharma y las distintas categorías. Y luego lo que sucede es básicamente como bien, sí. Luego Vaishnava busca redefinir así el karma y dice: en el absoluto sentido, tú tan solo necesitas la función última del karma es conducir al bhakti. Y en cualquier circunstancia en la que te encuentres, la única razón por la que bhakti necesita el karma es que es poder así desarrollar el propósito último y más elevado.
Y entonces, ese punto de vista, él continúa a explicarle a Bahir Mahasaya que en ese sentido, cuando Bahir Mahasaya dice que Sandhya Vandana y los otros deberes prescriptos son el Nitya Karma de estos brahmanas, y Vaishnav Das dice, no, de hecho, todo eso es Naimittika Karma, y solo Nitya Karma en un sentido circunstancial. Y luego continúa diciéndole que hay dos tipos de personas en el mundo: los quienes son tan despiertos espiritualmente y los que están inconscientemente y los que no tienen conciencia espiritual. Y aquellos que están despiertos espiritualmente se desarrollan con una conciencia diferente en relación a las demás personas. Y todo el punto de los Vedas es traer a las personas a un estadio del despertar espiritual. Y es por ello que los Vaishnavas, por ejemplo, lo que Vaishnav Das hizo al comienzo de este capítulo, hablándose que el Vaishnav Dharma y el Sannyas Dharma, estas cosas son algo muy buenas para las personas cuando están en el camino de la purificación, pero cuando te purificas, todo esto pasa a un segundo plano. Si tú realmente estás purificado, pero sigues atado a este Brahmana Dharma, esto se vuelve la fuerza que te retrae. Entonces, cuando vas avanzando de nivel, hay ciertos impedimentos que se pueden presentar y uno quedará pegado en él. Entonces podemos imaginar cómo las respuestas de Vaishnav Das, quien en la noche previa había tenido esta visión tan profunda que se le reveló a él, y develando así eh, un vistazo de la realidad dentro de un periodo muy corto. Entonces, y luego encontrándose con este brahmana que decía, ¿por qué no siguen los deberes brahmanas? Porque es lo mejor del mundo. Entonces, pacientemente él va a lo largo de esta explicación eh, del karma y cuál es la verdadera naturaleza de realidad y demás. Otro punto que Vaishnav Das hace es que Vaishnav Dharma y Jnana están hechos para la purificación, están vinculados con lo material, principalmente el Vaishnava Dharma, ya que ofrece para las almas condicionadas materialmente ciertos escenarios para poder desarrollarse. Entonces, el Varnashram System o Vishnu a través del sistema Varnashram, si bien las personas satisfacen sus deseos, pero dentro de una estructura que les permite avanzar. Entonces, si se ve objetivamente el sistema Vaishnav, al estar vinculado y mezclado con el materialismo, ayuda a que las personas puedan progresar hacia la realidad última dentro del camino espiritual. Y el último punto que Vaishnav Das hace es que cuando uno está como un Raganuga Bhaktika, como un Raganuga, cuando tienes algunos temores materiales, pero tu corazón está allá del otro lado, la única regla que tienes que seguir es que todo lo que hagas es que conduzca a esa cultivación y rechazar inmediatamente
cortado la conexión. Esperamos un ratito que vuelva. Y cuál sea nuestro nivel de purificación, y en base a ello seguir las reglas que sean útiles. Y las cosas que puedan considerarse que son Varnashram o comportamiento universal ético es muy útil para los devotos en el estadio en el cual la mayoría de los devotos nos encontramos. Entonces, básicamente, incluso para nosotros, los devotos en el nivel que nos encontramos, es bueno considerar de cuál es nuestro nivel de purificación y cuáles son las reglas y regulaciones que son beneficiosas para nosotros. Y probablemente en nuestro estadio sigue siendo bueno estar apegado al Bhakti, las regulaciones Bhakti como y capaz devotos se pueden preguntar por qué según estas regulaciones del Varnashram que presenta si nosotros queremos ir más allá de eso. Entonces yo me doy cuenta que quizás no es que bueno, esto más bien chequearlo a nivel introspectivo, de manera individual, qué es lo beneficioso para nuestra práctica y qué nos ayuda realmente a conectarnos y avanzar, como Bhaktivinoda Thakur, el Thakur lo mencioné, es Vaishnava Approach. Aquello que pueda apoyar apoyar al camino y al progreso es el elemento más último. Entonces todos los devotos que estaban reunidos allí donde Vaishnav Das está dando esta respuesta, los devotos estaban llorando en éxtasis, gritando Haribol, y incluso este brahmana que preguntaba si bien no tenía sus dudas, cómo habían llegado a su corazón. Y él dijo, no, Prendas le dijo al brahmana y le dijo, tú puedes venir aquí cuando quieras y compartir con Vaishnav Das. Y este brahmana aceptaba así en su corazón a Vaishnav Das como su guru. Y si bien él tenía sus apegos, el brahmana, estos apegos en ciertas estructuras comenzaban igualmente a purificarse. Entonces, lo que sucede es, Bahir Mahasaya vuelve a su kunya con Babaji y se queda allí. Resulta que y él se despierta en medio de la noche, el brahmana, y se despierta por esta inspiración filosófica y escucha algo en el jardín y en medio de la noche y está hablando con una mujer. Y Madhav Das, el brahmana vio a Madhav Das hablando con una mujer en medio de la noche y cuando esa mujer lo vio que le había aparecido se fue. Entonces él ya no quería estar en ese escenario y fue al otro al Kunja de donde estaban los Vaishnavas y preguntó si se podía quedar allí y allí finaliza ese capítulo. Y luego Rahir Mahasaya se vuelve uno de los
de las personalidades importantes del Daiva Dharma. Entonces continuaremos la próxima semana. Y si tienen alguna pregunta o algún comentario al respecto, lo pueden compartir. Haribol, Buraneshta. Bueno, muchísimas gracias por esta clase, ha sido muy, muy buena. Y tengo una pregunta acerca de Maharaj Babaji. Tú has comentado la historia de él. ¿Y por qué tú piensas que Bhaktivinoda Thakur compartió este episodio que sucedió? Eh, tú sabes, se me cortó el internet y no te puedo escuchar. Sí, mi pregunta era esto, ¿no? ¿Por qué Bhaktivinoda Thakur incluye esta historia de la noche y el encuentro con la mujer? Sí, yo he pensado en relaciones, yo he pensado, y hay dos respuestas, y que Bhaktivinoda Thakur lo necesitaba para, para, para mostrar cómo sucedió que el Brahmana llegó así para con los Vaishnavas a vivir. Pero creo que él quería enfatizar esto porque Madhav Das es la última persona después de Shot Haridas que merece esto. Entonces yo eh, pienso que Bhaktivinoda Thakur realmente quería enfatizar el hecho de que es muy importante que si tú renuncias al Varuna Dharma, entonces, de hecho, si tú realmente te purificas y vas más allá de las reglas y regulaciones, entonces uno ya no se enredaría con ello. Entonces creo que esta sería la implicación. ¿Qué piensas tú? Eso suena bastante bien. Muchas gracias. ¿Algo más? Haribol, Haribol Haripriya, de nuevo en Finlandia, ¿cierto? Sí, de nuevo aquí en casa. Muchísimas gracias, realmente me gustó tu clase, muy interesante. Y tenía una pregunta acerca de tú hablaste del karma, hiciste la diferencia entre subha karma y asubha karma, y lo encontré muy interesante, este tipo del mal karma, y que incluye las actividades pecaminosas, pero también sí eh, entendí bien, como que incluye el hecho de evitar lo malo, como que también puedes ver que, ¿cómo decirlo? Como si tú te mantienes neutral, si evitas hacer cosas malas, esto es como algo bueno, pero aquí tengo el sentimiento de que sigue siendo como algo malo si tú no estás haciendo lo bueno. No sé si eso tiene sentido, pero bueno, me gustaría escuchar un poco al respecto. Sí, definitivamente tiene sentido, muchas gracias por la pregunta. Creo que luchaba un poco con esta idea del karma cuando iba a preparar la clase. No lo había pensado en este sentido que tú lo dices, pero es muy interesante porque es ser neutral, ¿qué es? Bueno, en un sentido, es una forma esa que tú dices de verlo, y la forma que yo lo pensé es que uno evita seguir el Vaiveda instrucciones, pero al mismo tiempo no realiza actividades negativas. Entonces, para mí, eso tendría sentido. ¿Por qué estaría en el Ashubha Karma? Es porque la vida no va a ser progresiva, no va a haber progreso en la vida si no sigues el Vidhi al hacer las actividades favorables. Entonces, si puede que sea neutral, ya que no incurres en actividades negativas.
no crea algo auspicioso en la forma de un progreso espiritual. Esa es mi respuesta. Pues, ¿puedes escucharme? Ah, eh, quería saber si Brigo tenía algo para agregar, pero no. Bueno, ¿algo más? Ok, parece que eso es todo por hoy. Nos veremos entonces el próximo encuentro. Los veré a todos allí o nos escucharemos. Pues una prenda aquí ya es Brigo.